Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva conversación en este día viernes, iniciando ya en pocos minutos el día sábado. Queremos agradecerles porque nos acompañen y expresarles que nos agrada no solamente estar en este momento y conversar acerca de temas interesantes, importantes, sino también saber que podemos compartirlos con ustedes que están en el otro lado del cable o de la señal, ¿no? Así que estamos contentos y les damos a todos una cordial bienvenida a esta conversación de esta noche. Como lo hacemos siempre, quisiéramos iniciar leyendo un pasaje de la Biblia para introducir un poco el tema que vamos a tocar esta noche. Hoy vamos a leer en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 6. Vamos a leer los versículos 22 y 23. Dice allí: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con estas palabras tremendas y profundas de la Biblia vamos a invitarlos para que inclinemos el rostro y pidamos la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Buen Padre Celestial, esta tarde queremos agradecerte en primer lugar por la vida que nos has concedido, por todos los dones que nos has entregado, que nos has otorgado para nuestra vida cotidiana y también para cubrir todos los aspectos de nuestra existencia. Pero en especial esta noche porque estamos al inicio de un día sábado que, como sabemos, es importante para ti y para nosotros, en nuestra relación y en nuestra historia desde la creación. Vamos ahora a abrir tu palabra y vamos a estudiar un tema que a muchos preocupa, que a muchos inquieta. Así que necesitamos de la dirección del Espíritu Santo para que Él pueda responder cada interrogante, para que pueda aclarar toda duda y que a la luz de tu palabra podamos entender que podemos
descansar, que podemos estar tranquilos, confiados en tu poder, en tu amor y en tu cuidado. Está con nosotros acá, Señor, y también al lado de cada uno de los que están participando en su casa o en el lugar donde se encuentren de esta conversación. Te lo pedimos humildemente y te agradecemos todo de antemano. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como decía Gustavo, bueno, nosotros somos quienes tenemos las charlas atrás nuestro y otras personas. Gustavo Dorado, Dino Rosso, servidores del Cristo, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hoy estamos en funciones como ancianos de la Iglesia de Lomas de Zamora. Así que bienvenidos a todos. Que está atrás también de esto es quien hace el armado de las estructuras, las que hablamos nosotros, y de los temas, es Osvaldo Pereira, que hoy, bueno, él no está acostumbrado a venir acá a hablar, él va desde atrás. En algún momento va a estar con nosotros. Lo vamos a traer, aunque sea de los pelos, que me queden un poco. Pero bueno, está Lorena Bustamante de la Comisión de Comunicación. Sé que no le gusta que la nombre, pero te pido disculpas, Lorena. Ella está haciendo toda la transmisión. Realmente, sin esta transmisión, como lo hace ella, es difícil hacerlo. Bueno, es un programa humilde, pero con gran característica. Nosotros hacemos este programa desde la lectura de la Biblia como única referencia, como única base fundamental, para fundamentar, valga la redundancia, todos los aspectos que estamos llevando a cabo en nuestras charlas. La Biblia como fuente única de saber, ¿sí? La palabra de Dios puesta en nuestras manos. Y en base a eso, bueno, nosotros tenemos varias líneas de comunicación. Primero, les quiero contar que nosotros estamos transmitiendo los primeros y los terceros viernes de cada mes. A las 8 de la noche, los primeros y terceros viernes de cada mes. Sé que hoy 18 es el tercer viernes de diciembre. Y después, este mismo programa que está grabado en vivo hoy es retransmitido por Facebook los cuartos y segundos y cuartos viernes de cada mes también. O sea que ustedes lo van a poder repetido el segundo y cuarto viernes de cada mes a las 9 de la noche por YouTube. Buscan Adventistas de Lomas en YouTube y automáticamente les va a aparecer todas las programaciones que tenemos en la iglesia, y esta es una de las tantas que tenemos en la iglesia que transmitimos. Bueno, por otro lado, quería decirles que tenemos dos vías de comunicación, la que tenemos en vivo mediante el Facebook, o si ustedes pueden hacer ahora. Vamos a contestar algunas preguntas. Por primera vez vamos a contestar algunas preguntas que nos hicieron el viernes pasado, el viernes que estuvimos última vez. Y tiene una vía de comunicación por WhatsApp que la pueden mandar las dudas que ustedes quieran. En el momento que ustedes quieran, o aportes también, es importante también. Nosotros también somos estudiosos, así que aceptamos cualquier idea que tengan para revisarla. El número de WhatsApp es 11 22 52 55 67. Lo repito nuevamente, 11 22 52 55 y 67. Antes de seguir, quería también mirar que hay algunas personas conectadas ya. Bueno, está Soraya, mi esposa, así que bueno, seguramente estás viéndonos ahora. Olga de la Iglesia de Lomas, la esposa de Carlos, así que bueno, está saludando con su esposo, está ahí viendo la transmisión también. Le damos un beso grande a Olga y Carlos. Y puede ser que algunas personas más, yo no los veo, está Mariela González también, una hermana y amiga en la Iglesia de Lomas. Y no veo otras personas ahora quienes hayan comentado. Hay más conectados, pero bueno, no veo los nombres. Y bueno, vamos a contestar en principio algunas de las dudas que surgieron la semana antesemana, que nos mandaron por Facebook. Así que, Gustavo, arrancamos con esta contestación de las... ¿Vos tenés el papelito? Sí. Perfecto. Sí, así es, Dino. La semana pasada estuvimos cerrando la conversación acerca del juicio, ¿no? Y hubieron dos preguntas interesantes, ¿no? Que vale la pena compartirlas, ¿no? Porque la respuesta también es importante, ¿no? Las preguntas eran las siguientes. Una de ellas es, hay personas que dicen que los 1000 años son para purificar
y salvar a todos. Yo entiendo que sería aquellos que no, tratando de entender desde el lugar donde se está preguntando, aquellos que no fueron en la primera resurrección, que no fueron llevados con Cristo, ¿no? Y esa sería la pregunta, ¿no? Aquellos que no fueron, que no subieron, que no ascendieron con Cristo al cielo, ¿no? Exacto. Entonces, esa sería la primera pregunta. Entonces, algunos probablemente puedan pensar o entender que esos 1000 años son 1000 años de purificación de esas personas para luego puedan alcanzar, digamos, el estatus de salvados, ¿no? Y la otra pregunta está de alguna forma relacionada con esta y dice así, o sí, una consulta. También hay quienes sostienen que si Jesús es defensor y aún así hay quienes se pierden, entonces estaría fallando el plan de salvación, claro, porque no alcanza a ser imperfecto. Exactamente. Entonces, yo voy a tratar de responder las dos preguntas, porque están relacionadas de alguna forma, ¿no? Están relacionadas. Yo voy a tratar de responder las dos preguntas usando un pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, y que hoy seguramente vamos a referirnos a él porque tiene que ver con el tema de esta noche, ¿no? El capítulo 16 de San Lucas, hay una parábola muy conocida, que es conocida como la parábola del rico y Lázaro. No, yo no voy a leer ahora todo, pero voy a leer 2 versículos, que es un diálogo entre los personajes de esta parábola que Jesús relató. El versículo 25 dice, bueno, en resumidas cuentas, hay 2 hombres que mueren, uno es rico y la pasaba muy bien, y otro era pobre y la pasaba muy mal. Los dos murieron y entonces, según la creencia popular, uno fue al cielo y otro fue al infierno. ¿Quién es el cielo? Es el seno de Abraham, ¿no? Bueno, nosotros en un lenguaje más actual podríamos decir el cielo, ¿no? Para los judíos de esa época, el seno de Abraham era el lugar donde está el paraíso, ¿no? El paraíso. Exacto. Entonces, uno fue al paraíso, por decirlo, usar este término más apropiado para la época, y otro fue al infierno. Recuerden esta palabrita, porque es muy importante. Y entonces, ¿quién fue al paraíso? El pobre. ¿Quién fue al infierno? El rico, ¿no? Y entonces el rico dice que la escena que muestra este relato, esta parábola, dice que había un gran abismo entre el paraíso y el infierno, y entonces el rico que estaba en el infierno veía como el pobre le estaba pasando y decía, hace mucho calor acá, ¿por qué no le dices a Abraham, a Lázaro, que me acerque un poquito de agua porque tengo sed? Y entonces Abraham le dice, versículo 26. Dice, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de acá ni de allá pasar para acá. ¿No? Le estaba diciendo, ahora le dice, no, ya está, esto es irreversible. Ni de acá pueden pasar para allá, ni de allá pueden pasar para acá. Esto ya se decidió. Esto ya se decidió. Y entonces el hombre que estaba pasándola mal se dio cuenta de que tenía un par de hermanos, 5 hermanos que iban por su mismo camino. Dice, no, entonces hazme un favor, le dijo Abraham, envíalo a Lázaro para que por favor les diga, para que no sigan la misma vida que yo seguí, pues no quiero que vengan acá. Y entonces Abraham le dice, bueno, pero aunque un muerto se levante y vaya a ellos, no le van a creer. Ya tiene a Moisés. Esto está en el versículo... En el versículo 31 dice, ya tienen a Moisés. Si no oyen a Moisés y a los profetas, aunque uno se levante de los muertos, tampoco le van a creer. Acá están respondidas las dos preguntas. Acá están respondidas las dos preguntas, pero yo voy a leer 2 pasajes más que son más explícitos.
Con respecto a si el plan de salvación tiene fallas, porque no todos se van a salvar, de acuerdo a lo que nosotros leímos, conversamos, la última conversación, hay un pasaje en el Evangelio de Juan, que es muy conocido, Juan capítulo 3, versículo 16. ¿No? Seguramente ustedes pueden repetirlo de memoria. Dice allí, porque Dios amó de tal manera al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que no le cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, fíjense, el plan de salvación, Dios envió a su Hijo para que se salve ¿quién? Todos. Para que se salven todos. Porque dice que Dios amó a todo el mundo. El plan de salvación es para toda la humanidad. Pero está condicionada. Está condicionado por parte de nosotros. Exactamente. Nosotros decidimos si aceptamos o no ese ofrecimiento de salvación que Dios nos da. Entonces, si alguna persona no se beneficia con la salvación, no es porque el plan sea imperfecto. Es porque la persona decidió no beneficiarse. Exactamente. Claro, la tendencia a pensar de que decir todos son salvos es dispensacionalista. En realidad, el ofrecimiento está para todos porque la provisión, digamos, es mucho mayor que la capacidad de personas que pueda dar. Es infinita, porque el amor de Dios es infinito. Lo que pasa es que condiciona la razón de salvarse o no es nuestra. ¿Sí? Exacto. Entonces, el plan de salvación es imperfecto, el trabajo, el sacrificio de Jesús es insuficiente, su obra redentora no alcanza a todos, no. Es universal. Es sobreabundante, como decía Adino. Es sobreabunda. Alcanza para toda la humanidad, para todas las generaciones y sobra. Ahora, ¿por qué hay algunos que no se van a salvar? Bueno, porque decidieron no salvarse, ¿no? Porque decidieron rechazar el ofrecimiento de salvación que Dios ofrece. Sí, el tema de la salvación lo vamos a ver en otras charlas más adelante. Lo tenemos pensado también, así que no es algo que nos vamos a olvidar. Pero para no ahondar demasiado, porque esto es una digresión, ya vamos con más de casi 8 minutos, lo que queremos decir es que la gracia de Dios abunda. Lo que está hablando de la parábola de Lázaro y el rico es sobre que no hay un dispensacionalismo, no es que al final todos van a proceder a salvarse, ¿no es cierto? No es así. Hay un tiempo de gracia y esto lo que está marcando lo marcó también el arca de Noé cuando se cierra la puerta. Hay un cierre de la gracia. Lo vimos cuando hicimos el juicio. Es eso nada más, ¿sí? Sí, y entonces ahora la otra pregunta era acerca de los 1000 años. Si los 1000 años eran un periodo en el cual era posible la nivelación, digamos, ¿no? La nivelación, el acceso a la salvación de aquellos que en la venida de Cristo, en la acción de la venida de Cristo, no fueron, digamos, tomados para ser llevados al reino con el Señor Jesús. Bueno, ahí el Señor Jesús, y lo citábamos en algún momento, creo que en la última conversación, en el capítulo 25 de San Mateo, hay un pasaje que está titulado El juicio de las naciones. ¿No? Entonces, dice allí que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, versículo 31 del capítulo 25, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Las ovejas, dice, les dirá el rey, el juez, les dirá a los de su derecha, que son las ovejas, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y a los de su izquierda les dirá, sí, terminó de la izquierda. Ok, perdón, no lo encontré. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ya está definido. En la segunda venida de Cristo está definido. Esos 1000 años de los que habla el Apocalipsis, ¿sí?
son para otra cosa. Y ya habíamos conversado, era para revisar el juicio que se había hecho sobre las ovejas y sobre los cabritos. Exactamente, creo que con eso aclaramos las dos dudas. Cualquier duda que ustedes tengan y quieran plantearlas, o cualquier aporte que quieran hacer, lo pueden hacer tanto por el Facebook o por las otras vías de comunicación. Seguimos un poquito para adelante. Tenemos ahí más gente conectada. A ver si podemos ver. A ver, un cachito, discúlpenme. Tenemos bueno, hoy se lo dije. María Jate Molina, ¿sí? Tenemos a Doraima Rosa, así que bienvenida, ¿sí? Como tú, Salvador, ¿cómo podrás ser tu abogado si tú lo rechazas? Vamos a tomar esa pregunta que hace Doraima, y después vamos a contestarles la otra semana cuando tengamos la charla nuevamente, ¿sí? Está también Lorena conectada, está Jonathan Ayala, bienvenido Jonathan Ayala. Está Gerson Schindler, que nos escucha desde Brasil. Saludos. Así que saludos también para él. Que tengan cuidado con el fútbol, que no les va muy bien. Y así que bueno, ahí tenemos a todos los que nombrados. Vamos a esperar que venga más gente todavía. Vamos a arrancar con el tema de hoy. El tema es el misterio de la muerte. Es un tema muy complicado, ¿sí? Y tiene muchas aristas, hay muchas creencias. Y vamos a ver con la Biblia, solo con la Biblia, qué nos dice acerca de la muerte, ¿no? Sí, sí, Dino. Para explicar la muerte tenemos que explicar otra cosa, ¿no es cierto? Sí, la muerte, Dino, es un intruso. Es un intruso en la creación de Dios, en todo el universo creado de Dios. Es un intruso. Y es un misterio. Es un misterio. Como lo es también para nosotros la vida. La vida también es un misterio para nosotros, ¿no? Sí. La Biblia no nos explica qué es la vida y tampoco nos explica qué es la muerte. Nos habla acerca de la vida, nos presenta la muerte y algunos temas que están relacionados y que son de nuestro interés, que nosotros debemos saber acerca de la vida y acerca de la muerte. Pero sabemos que son opuestos. Sí, son... La vida es la antítesis de la muerte. Visto desde el punto de vista físico, sí, ¿no? Es así, ¿no? Son dos estados distintos. Dos estados distintos. Yo diría un estado de existencia y otro un estado de inexistencia, ¿no? Pero fíjense que estos dos conceptos inician desde el principio de las escrituras, ¿no? En el libro de Génesis encontramos en el capítulo 2 la creación del hombre. Y a ver, vamos a leer, Dino, el capítulo 2, el versículo 7. Capítulo 2, versículo 7. De Génesis. Lo tenemos muy rápidamente. Capítulo 2, versículo 7 tenemos, de Génesis. Dice así: Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fíjense lo que Dios nos dice acerca de la vida. Nos dice básicamente tres cosas. Lo primero que nos dice es que Él nos formó del polvo de la tierra. Nuestro cuerpo físico, tangible, es tierra. Es tierra, es lo que dice ahí. Es tierra muy bien acomodada, ¿no? Muy bien arreglada, muy bien combinada, pero es tierra. Lo segundo que dice es que Dios sopló en la nariz de ese muñeco de tierra, sopló aliento de vida. Por lo cual, ya nos está diciendo que la vida proviene de Dios. No anda por ahí suelta, perdón por el papel, no anda por ahí suelta, flotando en el éter o en el espacio o en algún lugar subterráneo, ¿no? Y se manifiesta de una forma u otra. No. La vida, la fuente de la vida es Dios. Proviene de Dios. Justamente, para decirte eso, yo voy a marcar dos textos, hay muchos más, pero ustedes van a saber a cuál me refiero yo. En Juan, capítulo 1, versículo 4, dice:
en él Estaba la vida. estaba la vida. ¿Sí? Paréntesis. En él estaba la vida. Y por otro lado, cuando es el encuentro de Moisés con la zarza ardiente, le dice Moisés, y cuando vaya, ¿quién le digo que me envió? ¿Y qué le dice Jehová? Ahí mismo le dice, deciles que te envió el que es. El que es significa el que tiene vida sin necesidad de nada más. O sea, él tiene vida por sí mismo. ¿Sí? Es la existencia. Es la existencia misma. No es un ser que existe, es la existencia. Por eso se llama Yahvé. ¿No es cierto? Nombre hebreo, Yahvé, porque es el que es. Es la existencia. Entonces, fíjense qué interesante. Yo les remarco esto porque es muy importante para lo que vamos a ver después, ¿no? Para el otro concepto. La vida, entonces, fíjense, la vida es la conjunción de un cuerpo físico de tierra, muy bien organizada, muy bien combinada, muy bien formada, con el aliento de vida que procede de Dios. Solamente de Dios. De Dios, porque fue Dios el que sopló sobre ese muñeco de barro la vida. Y entonces dice el relato, cosa también muy importante, que son 3 palabras, pero son importantes. Dice, y entonces el hombre fue un ser viviente. En otras versiones dice un alma viviente. Entonces, la palabra alma, en este caso, se utiliza en el sentido de ser. Un ser viviente, un alma viviente. Está hablando de un ente con vida, tanto ser como alma, ¿no? Entonces, fíjense, ya en Génesis, Dios nos está presentando, Dino, este concepto que es muy importante, muy importante. Y después vamos a ver por qué. Está malentendido en algunos casos. Es muy importante. ¿Qué es la vida? Bueno, la vida es un misterio. ¿De dónde proviene? De Dios, que para nosotros es un misterio. Lo que nosotros sabemos de Dios es lo que Dios nos ha revelado. Pero Dios no se ha mostrado por completo porque nunca lo entendería. Es un ser infinito, ¿digo? Nosotros tenemos mentes finitas, pequeñas, así que jamás lo entenderíamos. Bueno, pero ese ser infinito, inmenso, es el dador de la vida, es la fuente de la vida. Y Él nos da a nosotros la vida. La vida le pertenece a Él, no nos pertenece a nosotros. A algunos, yo he escuchado muchas veces, tal vez hasta yo he dicho, o lo he pensado, yo hago con mi vida lo que quiero. Es un error, no es mi vida, es de Dios, es de Dios, le pertenece a Dios. Entonces, fíjense, cuerpo físico, aliento de vida proveniente de Dios, un ser viviente, un alma viviente. Génesis capítulo 2. Y ahora, muy cerquita, en el versículo 17 aparece el otro concepto. 17, dime, ¿querés leerlo? Leemos, dice, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Muy bien. ¿Cuántas cosas? ¿No? Sí, pero vamos a detenernos ahí en ciertamente morirás, ¿no? Aparece la palabra muerte por primera vez, el concepto de muerte por primera vez. Que en ese momento en que Dios se lo presenta a nuestros primeros padres, era algo que no tenían ni idea. ¿Qué es la muerte? Habrá dicho. Nunca había visto ¿Qué es la muerte? Nunca había visto. ¿No? Así que esa palabrita quedó ahí, pero suena a advertencia. No hagas esto, no hagas lo otro, porque el día que tú lo hagas, te va a pasar esto. ¿Qué? Bueno, un misterio que no sé qué es, pero muy pronto se iban a enterar. El original dice morir muriendo, o sea que no es inmediato. Bueno, podemos verlo de esa forma, sí, podemos ver. Entonces, Dino, en los dos conceptos de vida y muerte aparecen en la Biblia. Y en el mismo capítulo. Y en el mismo capítulo. Y es llamativo que es al inicio. No aparecen por allá distantes en el tiempo, ¿no? y en la escritura, sino al inicio. Al inicio ya estos dos conceptos aparecen, como para que queden bien claros, ¿no? Como para que queden bien claros. Y fíjate, Dino, que un poquito más adelante, en el versículo 3, a ver, capítulo 3, perdón, sí. El capítulo 3, versículos 24. El versículo... porque polvo eres y al polvo... el versículo 19. Sí, ¿Qué dice? Te dice así.
con el sudor de tu rostro comerás y hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Bueno, acá no, el relato de Génesis nos añade algo más acerca de lo que es la muerte, ¿no? Acerca de lo que es la muerte. Por lo que está presentando, le está diciendo Dios a nuestros primeros padres, dice, miren, va a llegar un momento en que nuevamente va a separarse el cuerpo físico del espíritu, del aliento de vida que le pertenece a El Dios. espíritu vuelve a Dios y el polvo a la tierra, ¿no? Te tiro un par de versículos sobre eso. Ni bien eso suceda, en el momento en que esa separación ocurra, estarás muriendo. Exactamente. ¿No? Estarás muriendo. Y entonces lo que era polvo volverá al polvo, y en Eclesiastés dice lo que es espíritu vuelve a Dios. Después vamos a leer ese pasaje. Sí, justamente quería decir dos versículos que son, no del de Eclesiastés, sino, quería decir, dice, estos Salmos 104, 29, es muy interesante porque tiene un concepto muy importante. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, en este caso el hálito es el aliento, el espíritu, y dejan de ser. O sea que no hay más ahí, ¿eh? No hay más. Bueno, es como si una caja de madera clavada, es caja, yo le saco los clavos, se desarma, no es más caja. Exacto. Ahora, con esto lo que quería plantearles es que los conceptos de vida y de muerte están presentes desde el inicio de las escrituras, ¿no? Y están planteados por Dios. Dios plantea estos conceptos. Dios los plantea. Y entonces, pero decíamos al principio, Dino, que tanto la vida como la muerte son misterios para nosotros. Totalmente, no podemos entenderlo. Algún científico puede explicar por qué un ser humano en un instante está vivo y al instante siguiente ya no tiene más vida, si están todos sus órganos, está todo está tal cual. En un instante tiene funciones, respira, su corazón late, y al instante siguiente ya no más. Eso nadie lo ha podido explicar. Nadie lo puede explicar. Se puede dar una descripción médica de lo que ha pasado, de que se paró el corazón, tiene este órgano dañado, mil cosas. Pero en cuanto a esa esencia que hace que ese cuerpo, que esos órganos se muevan, que actúen, que tengan funcionamiento, no hay ninguna explicación. No hay nada que pueda explicarlo. ¿Por qué? Porque es un misterio. Es un misterio que proviene de Dios. Podemos no aceptarlo, podemos tratar de responderlo, pero nunca lo vamos a entender. Lo mismo sucede con la muerte. La muerte es un misterio que nosotros nunca vamos a entender. Pero Dios, en las Escrituras, así como nos ha revelado muchas cosas, nos ha revelado también cosas relacionadas con la vida y con la muerte, que nosotros sí podemos saber y que es importante que las sepamos, ¿no? Por ejemplo, esto que acabamos de leer en Génesis, ¿no? Entonces, vamos a volver un poquito, Dino, después, sobre algunos puntos que tienen, son 2 o 3, no es mucho tampoco, ¿eh? La Biblia no se explaya mucho en explicaciones acerca de la vida y de la muerte. Pero cada tanto hay algún pasaje, alguna expresión, alguna declaración que nos da luz a nosotros acerca de esto, ¿no? Sí, justamente. Por ejemplo, completando el versículo de Salmos, capítulo 104, yo había dicho, le quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu y son creados. O sea, Dios tiene la posibilidad de quitar el espíritu, desaparecen en el polvo, ¿sí? Vuelven al polvo nuevamente, y después, si Él vuelve a dar su espíritu, son creados nuevamente. Tenemos un pasaje impresionante en Ezequiel capítulo 37, ¿no es cierto? El valle de los huesos secos. Les recomiendo ese capítulo, es muy bueno porque hace una expresión de lo que Dios puede hacer. Le muestra a Ezequiel, al profeta Ezequiel, lo que él puede hacer, crear nuevamente. Así que, cuando dice el versículo espíritu, alma y cuerpo, no se refiere a que hay un espíritu, un alma y un cuerpo.
El alma, como conjunto de ambos, es un ser viviente. Al alma la llamamos el ser viviente. Pero cuando Dios saca el espíritu, es polvo. Es polvo. No hay más nada. Dios dio ese aliento de vida en la nariz de Adán, ¿sí? Para que aparezcan con vida, pero es solamente el aliento, no hubo otra cosa. Quizás ahí está a veces el error en el que hablamos sobre el tema de la inmortalidad del alma, ¿no es cierto? Es un error, eso no viene de ahora, eso está heredado, ¿no es cierto?, de las culturas anteriores. De hecho, muchos hablan de que esto vino trascendido de la época de Egipto y que vino mezclado en el Talmud y en todas las creencias judías, y que fue, digamos, una crónica popular. Por eso, cuando Cristo relata la parábola de Lázaro y el rico, que Lázaro no es el mismo Lázaro, amigo de él, que vivía en Betania, sino que es un Lázaro hipotético, en realidad es una parábola, que es una historia que era un mito popular, como cuando él hizo el milagro del vino, el Mesías tenía que venir con grandes racimos de uva. Entonces él dimitifica y se muestra como el Mesías que venía a eso. Y se muestra de esa manera, haciendo vino justamente como estaban esperando el Mesías, el culto popular, digamos, ¿no? La parábola que él relata es una que vino está dentro del Talmud babilónico, o me parece que es el palestino, me parece que es el palestino, en el cual es de un publicano que se llama Bar Miyan. En realidad engloba dos historias, una es la de Lázaro y el rico, y otra es la de la fiesta de los cuales los invitados no van, ¿no es cierto? Sí. Y engloba esa. Pero digamos, el centro de la parábola no es la inmortalidad del alma. No. Es una representación. Y hacer una doctrina a partir de una parábola es un error terrible. Las parábolas sirven para ilustrar, para mostrar, para aclarar, para representar una verdad, nada más, pero no para hacer una doctrina. Ahí está el error quizás a veces que tenemos de la idea de la inmortalidad del alma. Sí, yo te escuchaba que desde civilizaciones muy antiguas, sí, ¿no? Ya se habla acerca de esta enseñanza de la inmortalidad, de que el alma no muere. Claro. ¿No? De que el alma no muere. Pero yo te digo que la Biblia nos dice de dónde se originó esa creencia. Arrancamos con la verdad del tema, ¿no es cierto? Sí, la Biblia nos dice dónde se originó esta creencia, de dónde salió. ¿Saben quiénes fueron los primeros que aceptaron, que fueron receptores y creyeron esa enseñanza? Bueno, Adán y Eva. ¿No? Capítulo 2, capítulo 3 sí. De Génesis. Bueno, ustedes pues ahí al lado del árbol de la ciencia. Léanlo porque van a sacar tantas historias con este tema, tanto relato ahí adentro de estas 4 o 5 versículos del pecado, el momento del pecado, que trasciende la historia. Esto trasciende hasta el día de hoy. Por eso hay mucha gente, Eclesiastés dice, puse en tu ser espíritu de eternidad. Lo estoy parafraseando quizás mal, búsquenlo después, no tengo preparado ese versículo ahora. Puse en ti el espíritu de eternidad. O sea que el hombre se sabe trascendente. El hombre no nació para morir, el hombre nació para vivir eternamente. Sí, pero no vive eternamente. Tenemos que aclarar lo que dijimos en algún momento, ¿no? Dios creó al hombre para que viviera eternamente. Exactamente. Pero la muerte es un intruso. No está en el plan de Dios la muerte. No forma parte del plan de Dios la muerte. Es un intruso. ¿Alguien puede explicarlo? No, nadie puede explicarlo. Y se ve que no necesitamos saberlo porque si no Dios nos hubiera explicado, porque nos basta saber que existe, ¿no? Y que es un intruso. Y entonces voy a completar un poquito en el comentario que hacía al principio, ¿no? Mira, en el capítulo 2 de Génesis, versículo 17, está hablando Dios con Adán y Eva. Entonces, bueno, vamos a leer desde el 16. El 16 dice, le mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Más del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás.
porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. ¿No? Eso ya lo habíamos leído. Sí, siempre. sí. Ahora fíjense, unos versículos más adelante, capítulo 3. ¿No? La serpiente le ofrece a Eva el fruto. Y entonces Eva le responde, no, Dios nos dijo que podemos comer de todos los árboles del huerto, pero de este no, porque Dios nos dijo que el día que nosotros lo comamos vamos a morir. Exactamente. Y entonces la serpiente, capítulo 3, versículo 4, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. No moriréis. Es más, dice, sino que Dios sabe que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, eterno. Sí. Seréis como Dios. Entonces, lo que Satanás, lo que la serpiente le estaba diciéndole a Eva, era que iba a ser inmortal. Que iba a ser como Dios. Que iba a ser eterna, que no se iba a morir. Dios te está mintiendo. Él te dice que te vas a morir si te comes esto. No, mentira. Es más, vas a ser como Dios, eterna, no te vas a morir. Entonces, la enseñanza de la inmortalidad del alma viene de acá. Después la tomaron los egipcios y otras civilizaciones, pero viene de acá. Se aprendió. Y no, hasta el día de hoy está todo. No es un invento humano, no es una filosofía de origen humano. Es una filosofía, es un pensamiento de origen satánico. ¿No? Así que leamos después con detenimiento esto y vamos a... No es tan complicado. El relato es tan simple. El relato es tan simple, tan claro. Tan simple. Yo le voy a tirar 2 o 3 cositas que son interesantes, buscadas en la Biblia, que demitifican la inmortalidad del alma. Muy sencillos. Primero no tiene base bíblica. Si uno lee en Génesis 3:24, explica por qué echó al hombre del huerto del Edén. Dice así el versículo. Echó pues al hombre y puso en oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por los lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Por qué? El versículo 22 dice, declara el riesgo del que el pecado, perdón, vamos de vuelta, declara el riesgo del hombre en pecado si comía del árbol de la vida. Dice, y dijo, podía perpetuar el pecado. Claro, y dijo Jehová, esto es el versículo real, dice, y dijo Jehová, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. O sea que el concepto del alma como eternidad no es, ¿por qué tenía que comer del árbol del bien y del mal? Para poder seguir viviendo. Para poder seguir viviendo. Fíjense que la gratuidad de la vida, la eternidad de la vida, la pone Dios después de que se termina todo. Se dirime el tema del pecado, volvemos a ser restaurados, ¿sí? Fíjense lo que dice capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 4, dice, para tener derecho al árbol de la vida. O sea que nosotros no tenemos derecho al árbol de la vida. No tenemos derecho a ser eternos, con lo cual no tenemos eternidad. Somos finitos. Morimos, nuestro cuerpo va a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. Somos finitos. De hecho, para poder acceder al árbol de la vida, ¿sí?, del cual vamos a comer permanentemente, todos los meses. Es más, dice el capítulo 2, versículo 7 del Apocalipsis, dice, el que venciere, o sea, los que van a ser salvos, le daré de comer del árbol de la vida. No antes, porque tiene que haber vencido tiene que haber llegado al estrado de Dios, haber sido restaurado para poder ser eterno con Dios. Sí, Dino, vamos a continuar, se me está pasando el tiempo rápidamente, sí, y no hemos avanzado mucho, pero esto es importante, Habíamos dicho entonces que la vida proviene de Dios, ¿no? Habíamos leído Génesis 2:7, en Juan capítulo 1, versículo 4, dice también, en él estaba la vida, ¿no? Hablando de Jesús. Le doy otros pasajes, no lo vamos a leer, pero Juan 14:6, Colosenses 3:4 y el versículo 3 también, Romanos 6:23, ¿no?, que leímos al principio, ¿no? El don de Dios es la vida, ¿no? La vida proviene de Dios. Ahora, la pregunta interesante sería acerca de la muerte. ¿De dónde viene la muerte?
Si no viene de Dios, porque de Dios viene la vida, entonces ¿de dónde viene la muerte? ¿No? La Biblia también responde a eso. La Biblia responde, miren, yo tengo acá algunos pasajes, ¿no? Leímos Génesis 2:17, leímos uno que es, digamos, muy general, ¿no? El día que de él comieres, ciertamente moriréis, ¿no? Y podemos hablar mucho sobre eso, pero voy a leer uno que encierra, que define. Tengo varios versículos, ¿quieres que lo leamos? Romanos capítulo 5, versículo 12. A ver. Versículo 2, perfecto. 12. 5, 12. Vamos a leerlos porque para que ustedes vean que esto está en la Biblia. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿De dónde viene la muerte? De acuerdo a esto. Del pecado. Pero además dice una cosa más que es muy interesante, que la muerte es hereditaria. Todos los hijos de Adán hereditamos esa propensión a la muerte. Exactamente. ¿No? Es que es una cosa hereditaria. Es un comentario del mar. El romano, Ezequiel, Antiguo Testamento, Ezequiel 33:11. Vamos a leer varios pasajes para que nos demos cuenta que la Biblia dice también de dónde viene la muerte. Dice: diles, yo vivo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? O sea, no tiene sentido morir, ¿cierto? Lo que Dios quiere es la vida. Ahora, apartarse de Él, ahí está, genera la muerte. Hay un concepto, ¿no?, fundamental, que es apartarse de Él. Cuando hablan de que queda fuera, tenemos 3 parábolas en el capítulo 25 de Mateo, en el cual yo creo que las nombré el miércoles pasado, en el cual habla de quedar afuera. Las 5 vírgenes que quedan fuera de la casa, ¿sí? Y cada uno de estos que quedan fuera, son echados fuera, es el lloro y el crujir de dientes, dice la Biblia. Por eso, digamos, no existe la parte dispensacionalista. Ahora, mirá lo que dice el versículo 13. Dice: cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. ¿Por qué morirá? Por su iniquidad, por su pecado, por su desvío, por su descarrío. Y entonces el pasaje que leímos al inicio, Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿de dónde proviene la muerte? Del pecado, no proviene de Dios. Esto es importante, esto es algo muy importante, Dino, entenderlo. Porque si no, hay una contradicción en la Biblia. Sí. Si dice que Dios es la fuente de vida, y después nosotros entendemos o leemos que Dios quita la vida, que Dios mata, eso es una inconsistencia en la palabra de Dios, en la Escritura. Entonces, o la Escritura está mal, o nosotros entendimos mal. Lo más seguro es que nosotros entendimos mal. Si la palabra dice que la vida proviene de Dios, lo va a sostener desde el principio hasta el final. Lo que también dice la Biblia es que la muerte proviene del pecado. Siempre la muerte proviene del pecado. Siempre la vida proviene de Dios. Esto es importante. Esto es importante porque cuando vayamos otra vez al juicio final, a la resurrección y todo esto, entonces no tenemos que achacarle a Dios, no deberíamos achacarle a Dios que alguien murió o que alguien no se salvó. Porque lo que Dios da es siempre vida, es siempre salvación. Ay, se olvidó de esto. No se olvidó de esto. Es otra cosa lo que pasó. Hablamos de los registros que lleva Dios de cada uno. Es otra cosa lo que pasó. Es otro el que trajo la tragedia y la muerte a este mundo, ¿no? Y entonces, a ver, leamos Juan capítulo 8, versículo 21. Juan 8, 21. Para terminar con esta parte. Sí. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy
y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, y donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿En qué van a morir? En su pecado. El pecado paga con la muerte. La paga del pecado es muerte. Y ahora el versículo 24. ¿Qué dice? Dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea, solamente por creer está la vida. Por un lado estoy yo, que soy la vida. Y por otro lado está el pecado. Y por el otro lado está el pecado que paga con la muerte. Ustedes eligen de qué lado van a estar, de qué lado quieren estar. Pero si vienen conmigo van a tener vida. ¿No? En algún momento él dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿No? Entonces, la Biblia es clara acerca del origen de la vida. La vida proviene de Dios y la muerte proviene del pecado. Como consecuencia del pecado. Proviene del pecado. El pecado paga con la muerte. El pecado paga con la muerte. Tal vez estaría interesante un día estudiar, Dino, buscar en la Biblia, ¿qué dice la Biblia acerca del pecado? Porque el pecado también es un término, un concepto que nosotros usamos en forma muy frecuente cuando estamos hablando de cosas, y también en nuestra vida cotidiana, ¿no? Pero sobre todo cuando estudiamos, cuando conversamos temas bíblicos, hablamos mucho del pecado. Sin embargo, el concepto que tenemos del pecado es muy superficial, es muy básico, muy elemental, y no alcanza a responder, ¿no? Muchas inquietudes que podemos tener personalmente o doctrinalmente, ¿no? Acerca de la muerte en este caso. Entonces, estaría bueno que un día indaguemos en la Biblia qué nos dice. Fíjate lo importante es el pecado en la Biblia, cuando recalca que está escrito la palabra pecado y su familia de palabras más de 630 veces aparece. La Biblia común, ¿no? Importantísimo. Así es. Ahora, ahí nosotros, la última conversación, estuvimos hablando acerca de la última parte del juicio, las últimas 2 etapas del juicio, ¿no? Exactamente. Y hablamos acerca de resurrección. Exactamente. Hay 2 resurrecciones, lo hemos hablado, ¿sí? Una se produce en el momento que Cristo viene, ¿sí? Entonces los que tengan, bienaventurados los que tengan parte en la primera resurrección, ¿cierto? Sí. Eso es para salvación. La otra es para la vergüenza eterna, ¿cierto? Y habla de una segunda resurrección ya al final del capítulo 20. Sí. Veamos algo más, veamos algún detalle más, algo adicional acerca de la muerte, que es importante. Ya sabemos de dónde proviene. Sabemos que la vida proviene de Dios y la muerte proviene del pecado. Ahora, veamos lo que dice la Biblia acerca del estado de la muerte. ¿Qué dice la Biblia? Hay varios pasajes, pero nosotros vamos, yo tengo acá 2 pasajes, unos 2 o 3 pasajes de Eclesiastés. Hay varios, pero yo elegí estos porque son muy claros, ¿no? Por ejemplo, Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6. Ya lo buscamos, acá tenés el de 12:7 si querés. Bueno, pero vamos a leerlos en orden porque me parece interesante lo que dice. Sí, Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6. Lo leo yo acá. A ver. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Bueno, miren qué interesante, ¿no? ¿Queremos saber algo acerca del estado de los muertos? Ni siquiera le escapa la muerte, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo es el estado de los muertos? Este es el estado de los muertos. Sí. A ver, vamos a leerlo de vuelta. A ver, ¿qué hacen los muertos? Dice, nada saben los que han de morir, ¿no? Dice, sí. Pero los muertos nada saben, ni tienen paga, porque su memoria ha sido puesta en el olvido, ¿cierto? También su amor, su odio, su envidia fenecieron ya. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Miren qué interesante, miren qué interesante. Lo que está diciendo el autor de Eclesiastés es que el muerto no tiene ningún tipo de actividad,
pero además de no tener ningún tipo de actividad, tampoco tiene ninguna injerencia en el mundo de los vivos. No hay ninguna, no existe ninguna relación, ninguna conexión entre los muertos y el mundo de los vivos. Esto es lo que está diciendo. Él dice, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Cuando está hablando de lo que se hace bajo el sol, se está hablando acerca de la vida, ¿no? De la vida en la tierra, en nuestra tierra, en nuestro mundo. Entonces, fíjense, queremos saber cuál es el estado de los muertos. Bueno, esa es una buena descripción. Ahora, avancemos y leamos el 10. ¿Qué dice el 10? Dice, todo lo que te viene a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Evidentemente, no vamos a otro lado, sino que... El Seol es el lugar donde van los muertos. Es el sepulcro. El sepulcro. Ese es el Seol. Bueno, en el Seol dice... ¿A dónde vas? A donde en algún día llegaremos, sí. ¿no? Dice, no hay obra, no hay trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. No hay nada. Esto lo que hace es enfatizar un poco los otros versículos que leímos. Tal cual. Y entonces ahora... Vamos a ver el 12:7. El capítulo 12 y el versículo 7 refuerza una declaración que ya leímos en Génesis. Exactamente. Dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Con lo cual, al deshacerse el hombre, ¿dónde está el alma? El alma se deshizo en espíritu que vuelve a Dios y ser que vuelve a la tierra. Exacto. Entonces, ¿alguien quiere saber cuál es el estado de los muertos? Hay otros pasajes, vos tenés algunos Yo tenía más. así, para saber, cuando habla Dios, cuando habla Cristo, sobre todo Pablo también, que habla del estado de los muertos, el mismo Cristo cuando va a la tumba de Lázaro dice, habla de los que duermen, ¿no es cierto? Diciendo que dormían. Entonces cuando dice no, porque Lázaro duerme, hacía 4 días que estaba muerto y ya había olor, ya no había nada, ¿no? Pero las personas pensaron que si Lázaro dormía, ustedes lean el pasaje después, ¿dónde está en Lucas capítulo 16, ¿no es cierto? Del 30 y pico en adelante. Fíjense que dice que cuando Lázaro duerme, todos pensaron así, si Lázaro duerme, entonces se puede sanar. Entonces ahí, digamos, de alguna manera le corta las piernas a todo Jesús y le dice, está muerto. Dice la palabra, está muerto. Está muerto significa que no tiene vida, que ya dejó de ser. Y ahí estaba la gloria del Señor, poder resucitar, poderle dar vida a alguien que está realmente muerto, al cuerpo que está deshecho o se está deshaciendo, darle el espíritu de vida y sacarlo nuevamente a la vida. Lo que dice Salmo 104, ¿no es cierto? Justamente, y después se refiere Pablo en 2 pasajes, ¿sí? Hay más, hay muchos más. Yo tengo 2 pasajes del Nuevo Testamento y hay uno del Antiguo Testamento. Dice, en 1 Corintios 15:16 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Cuando se habla del salvo que pasa al descanso, que le decimos descanso, en realidad le dicen duermen, como Jesús le dijo a Lázaro duerme, porque este Lázaro y estos hermanos, estos iban a estar en la primera resurrección, o por lo menos así se estimaba, ¿no es cierto? Como eran hermanos en Cristo, ellos iban a participar luego de la primera resurrección. Y se duerme. Cuando se habla de que alguien duerme, es porque va a ser rescatado de dormir, ¿no es cierto? Hay una esperanza a la misma humanidad. De ser despertado. Va a ser despertado, ¿no es cierto? Y dice, y Tesalonicenses 4:13, primera de Tesalonicenses 4:13, hermanos, no ignoréis, es un pasaje muy conocido, dice, no ignoréis acerca de los que duermen, refiriéndose a los que habían pasado al descanso de los hermanos en Cristo, como otros que no tienen esperanza. Y acá separa las 2 partes, los que duermen de los que han muerto, ¿no es cierto? Los que no tienen esperanza. Daniel 12:2, ¿no es cierto? Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Sí. ¿No es cierto? Fíjense que acá hace la disquisición, Daniel, de 2 resurrecciones, como habíamos dicho la vez pasada, pero que los que están en el sepulcro, en el Seol, no en el cielo, en el sepulcro, en el Seol, no en el cielo, esos van a ser despertados. Los tiempos son diferentes, porque acá no marca Daniel cuáles, pero yo lo hemos dicho antes, de que la primera resurrección, la cual serías un beneficiado, serías un bendito de ser beneficiado por la primera resurrección, es para vida. Ahí vas a pasar el milenio, cuando termina el milenio, ¿sí?
ahí va a estar la segunda resurrección, que es para el juicio ejecutivo, ¿cierto? Sí. Que es importante. Por eso, recapitulando un poquito, hace una diferencia, pero que el muerto está muerto en el sepulcro, como dice el libro de Eclesiastés, como hemos visto en Ezequiel, en Génesis. El muerto va a la tierra, el cuerpo va a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. No hay más que eso. Ahora, ¿por qué estamos en esta situación? Porque hay toda una situación, un conflicto que se está desatando detrás nuestro, que nosotros no lo vemos, para nosotros es invisible, pero sí lo sufrimos, ¿cierto? Este gran conflicto que estamos teniendo. Lo vamos a ver dirimido cuando Cristo venga, ¿no es cierto? Es el comienzo digamos, del fin del problema. Sí. Sí, ahí yo quiero retomar un poquito esto del sueño, ¿no? Sí. El sueño es llamado a una digamos, a una instancia de muerte, ¿no? La Biblia habla de dos muertes, así como hay dos resurrecciones, Sí, hay dos muertes, dos tipos de muerte. Una resurrección es para vida, otra resurrección es para muerte eterna. Y la muerte, una muerte es temporal y otra muerte es eterna. Cuando, y yo les dejo esto para que ustedes lo piensen, ¿no? Cuando Dios les dijo a Adán y Eva, no comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiereis ciertamente moriréis, ¿a qué muerte se estaba refiriendo? ¿A la muerte eterna o a la muerte temporal? A la muerte temporal Jesús la llama sueño. A Daniel también se le menciona como un sueño. ¿Por qué? Es un estado de muerto, pero temporal, por un tiempo. Por un tiempo hasta que Cristo lo vuelva a la vida y a su estado, digamos, de perfección. Esa es la resurrección, la primera resurrección, que es en ocasión de la venida de Cristo. Lo que dice Juan 11:25, dice, y Jesús le dijo, yo soy la resurrección de la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿No? Entonces, una vez lo llevaron a Jesús porque una nena había muerto, ¿no? Y entonces entró al lugar y estaban todos llorando. Y dijo, ¿por qué están llorando? Si esta nenita lo que está durmiendo. Y se burlaban de eso. Y entonces Jesús fue y la despertó. Era la hija de Jairo. Talita Cumi, que quiere decir, a ti te digo, levántate, la llamó, la despertó, ¿no? Entonces, cuando la Biblia habla de sueño, refiriéndose a la muerte, cuando habló de Lázaro, sí. Fíjense, cuando Daniel escuchó del ángel que sus hermanos que estaban durmiendo serían despertados, está hablando de esta muerte, de la muerte que es temporal, de la muerte que tiene remedio para bien, ¿no? Aquellos que estén inscritos en el libro de la vida, que estudiamos en la conversación anterior, en el juicio muchos de ellos van a estar muertos cuando termine el juicio investigador y regrese Cristo. Bueno, ellos van a resucitar. Ellos están durmiendo. Para Dios están durmiendo. Primera muerte. Primera muerte. Y en realidad los otros, los que se queden, también están durmiendo porque van a resucitar al final del milenio. Sí, pero va a ser otra cosa. Van a resucitar y entonces van a sufrir la segunda muerte. La segunda muerte es la paga del pecado. Es la resolución del Génesis. Es la muerte eterna, es la inexistencia. Es la inexistencia. El polvo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios y nunca más son. Nunca más, por la eternidad. Fíjense qué interesante, porque en Apocalipsis, capítulo 21, y ahora vamos a usar un término que comentamos al principio, que era el infierno, ¿no? Dice, y la muerte y el Hades
fueron lanzados al lago de fuego. Punto. Y agrega, esta es la muerte segunda. Y más abajo, versículo 8 dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No es un lugar, el infierno, el Hades, el lago, no es un lugar físico. Es la muerte, es la inexistencia y es eterna. Porque nosotros podemos pensar, a veces comentamos, ¿no?, en nuestras conversaciones previas, la palabra dice que Dios es misericordioso y es amor. Un hombre vivió 80 años y se portó mal los 80 años. Muy mal. Fue un delincuente, un criminal, piensen en el peor. Un violento. Lo peor, un hombre que por 80 años devastó todo lo que estaba a su alrededor, hasta donde alcanzó. Por 80 años De mal actuar. Tiene que pasar el resto de la eternidad pagándolo. Esto, miren, yo creo que ni las leyes civiles. Pero aparte no resuelve el problema del pecado. Porque cuando un tribunal condena a alguien a cadena perpetua, sí, es hasta que se muera. No es por 1000 años ni por 10.000 años, aunque algunos dicen, bueno, este se portó tan mal que... Pero 3 cadenas perpetuas. 3 cadenas perpetuas, pero es hasta que se muera. Ahí termina todo. Se portó mal, hizo desastres, lo condenaron, lo escracharon, lo señalaron como el peor, como el pervertido, como el criminal, como el asesino, como todo lo que pueda. Terminó y se terminó la condena. Se murió y ya está. Bueno, la Biblia dice que la muerte eterna es el final del pecado. Es el final del pecado, porque ya es un ser que no existe, es un ser donde el pecado no tiene nada que hacer, donde no tiene dónde actuar. Pero aparte tiene otro problema, otra lista que es importante. Vamos a suponer que yo paso al descanso, viene Cristo, me lleva a su gloria, estamos viviendo los 1000 años, revisamos los juicios, termina y resucitan tu hijo, tu sobrino, tus padres, ¿sí?, que no se abrazaron a la fe y van a ser destruidos. O van a vivir en un infierno, como está planteado. Algunos plantean el infierno. Entonces, vos mientras estás en el cielo, disfrutando de la presencia de Dios, vas a saber que tu hijo, tu sobrino, tu padre, va a estar en ese lugar sufriendo torturas. Sí, no es consistente. Entonces, esa idea del castigo eterno no tiene asidero. La Biblia no tiene... Nosotros lo ponemos como planteándolo a nivel... como una versión, ¿cierto? No tiene ningún asidero. Mire, hay una versión, la Biblia de Jerusalén, acá en este capítulo 20, el versículo 15, 14, ¿no?, que leímos en la versión Reina Valera del 60, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Ahora miren cómo lo traduce la Biblia de Jerusalén. Sí. La Biblia de Jerusalén es una versión católica. Es una versión católica. Y muy respetable. Personalmente muy respetable. Sí. Muy respetable. La versión de la Biblia de Jerusalén, el versículo 14, dice así, textualmente, este lago de fuego es la muerte segunda. Así lo traduce. La muerte segunda no es el infierno, el lago de fuego no es un lugar físico que está en algún lugar del universo o del mundo. La muerte segunda es un estado de inexistencia. Cuando Sodoma y Gomorra es destruido, Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín fueron destruidas por el fuego eterno, ese fuego eterno se apagó. No es que todavía arde con azufre y olor y llamas todavía en ese lugar. Se terminó esa llama. Ese lugar se consumió. Lo cual eso sí va a resolver en el futuro el problema del pecado. Porque si no, va a haber un lugar en el universo que están las almas penando, pero que siguen siendo pecadores. No resuelve el problema del pecado.
Y hay que resolver justamente lo que Dios hizo al principio, lo que dijo al principio, ciertamente morirás. Bueno, fíjense, ya se nos terminó el tiempo, ¿no? Sí. Pero fíjense que dijimos al principio que el pecado, la muerte, es un intruso, Sí. en la creación de Dios, como lo es el pecado. Sí. El pecado son misterios que nosotros nunca vamos a entender, pero son intrusos, porque cuando Dios hizo las cosas, dice ahí, por lo menos nuestro mundo, ahí en el relato, dice que vio todo lo que hizo y era en gran manera bueno, en gran manera bueno. Entonces, la muerte no entra en ese bueno en gran manera, el pecado no entra en ese bueno en gran manera. No provienen de Dios, ni la muerte, ni el pecado, ni el dolor. Y entonces mire cómo termina, ya casi el cierre de Apocalipsis, después de todo esto que nosotros vimos, la muerte, la resurrección, el juicio, el lago de fuego y todas estas cosas, ¿no? Dice el versículo 21, el capítulo, perdón, 21, voy a leer los primeros 4 versículos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará, versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni habrá clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pasaron, que ya no hay más. Una digresión final que quería decir, ustedes me van a decir, sí, pero hay 3 personajes que aparecen en la Biblia y que están en el cielo. Y es verdad, ¿sí? Entonces tenemos a 3 personajes. En la transfiguración aparecen 2 personajes, que son Moisés y Elías. Pero Moisés había muerto, porque dice en el versículo 3:5 del capítulo 34, dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab. Sí, es bueno, ¿cierto? Pero también es cierto que después, cuando estaba en el libro de Judas, habla el relato de que cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, Jesús vino, siendo el arcángel Miguel, a buscar, ¿sí? a hacer la resurrección de Moisés y llevárselo con él. Era un ser muy importante para él. No lo hizo con Daniel, no lo hizo con Job, ¿no es cierto? Eso para otra historia, para otro momento. Pero lo hizo con Moisés. Y hay 2 personajes más. Uno que caminó con Dios, alguien que antes del diluvio lo hizo, que era Enoc, ¿sí? Y después se fue con Dios y Dios se lo llevó. Era amigo de Dios. Y el otro era Elías, ¿cierto? Que vino con un caballo de fuego, en un torbellino del cielo, se le cayó la espada al descanso del Eliseo y se fue. Sí, hay primicias, ¿sí? Para mostrarle al universo. Estos 3 tienen una representación. Enoc era el representante de los salvos prediluvianos. Elías era el representante de los que trascendieron después del diluvio al cielo directamente. Y Moisés tiene una participación muy especial, porque a los que pasaron al descanso, que fue el cielo, tiene una participación muy especial. Pero Dios decide la vida y la muerte. Dios decide quién se lleva ahora y quién no se lleva ahora. Mirá qué interesante lo que vos creo que está en Judas, ¿no? Aquella disputa entre Satanás y Dios por el cuerpo. Por el cuerpo. Por el cuerpo de Moisés. Porque si hubiera sido el cielo directamente, ya está. Claro, ¿para qué va a disputar Dios un cuerpo si puede, como muchos entienden, si puede llevarse el alma? No, estaba disputando su cuerpo. Porque para que un ser humano esté vivo, necesita un cuerpo y el aliento de vida de Dios. Así es. Y el aliento de vida de Dios. Entonces, Dios estaba reclamando el cuerpo de Moisés para poder nuevamente soplarle su vida, su aliento de vida, y devolverlo a la vida. Es lo que va a hacer exactamente con todos aquellos, lo que hizo con esta niña que mencionábamos, lo que hizo con Lázaro, lo que hizo con tantas otras personas, ¿no? que están registradas en la Biblia. Entonces, no hay misterio acerca de la muerte. La verdad que no es un misterio en cuanto a nuestra comprensión de
de ese concepto, porque es algo que Tanto nadie... la vida también, vida y muerte, son conceptos. Y la vida complicados. también, pero la Biblia nos dice lo que nosotros necesitamos saber acerca de la vida y nos dice también lo que necesitamos saber acerca de la muerte. Por lo tanto, la muerte no debe ser un motivo de preocupación para aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y a Dios como el Señor de nuestra vida, de nuestra existencia, ¿no? Volvemos otra vez a Juan 3:16, dile. Dios amó de tal manera al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, ¿no? Como condición y requisito. En Él cree, y entiéndase, cree no solamente como una aceptación intelectual, no, involucra mucho más, pero quedémonos ahí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aparte dice después, porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que la verdad que esto da para mucho más, tenemos muy poco tiempo. Saludamos a los que se incorporaron después. Está Karina May, tu señora, está la Mila, está Lili Zamudio, está Cris López, le mandamos un cariño muy grande. Bueno, está Osvaldito Pereira, que nos hace el aguante siempre. Y Carlos Carlos está también. Sí, está Carlos Solís. Saludos para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Vamos a hacer, la próxima va a ser otro tema, no lo queremos decir todavía, lo vamos a pronunciar en... Ustedes podrían, ¿no? Si tienen algún interés especial, proponerlo, así nosotros lo consideramos y podemos por ahí conversar acerca de alguna inquietud particular de ustedes que nos están acompañando en esta conversación. Bueno, oremos por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos este espacio que te nos da, Señor, como ministerio para poder entregar a otras personas y a nosotros mismos también en el estudio, estas palabras de vida que salen de tu palabra, Señor, para poder afianzar el conocimiento que tenemos acerca de ti, de tu carácter, Señor, de tu carácter vindicador, de tu carácter salvador y redentor, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a poder estudiar más, para poder aprender más, Señor, y poder transmitirlos a otras personas que quieran conocer. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos y nos vemos el primer viernes de enero. El 1 de enero. Que Dios los bendiga.